Vamos al texto bíblico. ¿Y qué tiene que ver tu amor por Cristo con el bautismo? Vamos al texto bíblico. Ahí está en la tela, voy a ir analizando. Quiero que sepan que quien escribió esto es Pablo, y escribió para los romanos. Y miren lo que dice, es una pregunta. Pablo era un gran maestro. El maestro no pregunta porque no sabe. El maestro pregunta para hacer pensar. Una de las mejores maneras de enseñar, uno de los mejores métodos didácticos es preguntar, para hacer pensar, no preguntar porque el maestro no sabe. El maestro sabe la respuesta, pero pregunta para hacer pensar. Entonces, Pablo era un gran maestro y es el escritor bíblico que más preguntas hace, pero siempre para hacer pensar a sus oyentes. En este caso a sus lectores, cuando escribió la epístola a los romanos. La pregunta es, voy a leer en segunda persona singular, para que entiendas mejor el texto. ¿No sabes tú que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La pregunta es, ¿no sabes tú que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Quiere decir que cuando tú te bautizas, no te bautizas solo en agua, tú te bautizas en la muerte de Cristo. ¿Qué quiere decir ser bautizado en la muerte de Cristo? Para entender lo que es ser bautizado en la muerte de Cristo, tienes que entender primero qué significa la muerte de Cristo. ¿Qué significa el hecho de que Jesús murió? Tienes que entender por qué murió Jesús. Generalmente la respuesta es simple y fácil. Murió para perdonarme mis pecados. ¿Qué quiere decir eso? Es fácil hablar de perdón, pero es que el ser humano, la mente finita del hombre, a veces no entiende lo que significa el perdón. Voy a hacerte una ilustración. Vamos a decir que yo tengo un objeto preciosísimo de cristal, cuesta mucho, precioso. Y yo tengo un hijo chiquito y le digo, hijito, mira, puedes jugar con lo que tú quieras, pero no toques esto, porque si tú quiebras esto, pues, por favor, no toques. No toques. Vamos a hacer un trato, le digo a él. Si tú tocas esto, te voy a dar una palmada en la mano. Ahora escuchen una cosa. Yo no estoy hablando de métodos educativos. Si hay un profesor por ahí, no me comience a criticar. Yo estoy haciendo una ilustración. Entonces, si tú tocas esto, te doy una palmada en la mano. ¿Entendiste? Entendiste. ¿Qué te dije? Que si yo toco, me das una palmada. Entonces, ¿entendiste? Sí. ¿Está claro? Está claro. Muy bien. Me voy. Y cuando vuelvo, lo encuentro no solo tocando, sino destruyendo el objeto. Y cuando yo aparezco, él ya sabe, teníamos un trato. Tocas, te doy una palmada en la mano. Y cuando me ve, lo primero que hace es decir, perdón, papito. Yo lo veo triste, lloroso, y le digo, está bien, hijito, estás perdonado. Yo les hago una pregunta ahora. ¿Yo perdoné a mi hijo? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero ese es el perdón humano. Entonces, cuando tú piensas en el perdón divino, tú piensas en ese perdón. Pecaste, vas a Jesús, perdóname, está perdonado, chao. Ese perdón que acabo de darle a mi hijo, ese perdón no existe para Dios. Porque este es un perdón.
¿Qué me costó a mí perdonar? Nada. ¿Qué pagué para perdonar? Nada. ¿Qué hice para perdonar? Nada. ¿Sufrí? ¿Me dolió perdonar? Nada. Todo lo que tuve que hacer es decir, está bien, estás perdonado, chao. Qué fácil, así cualquiera perdona. Pero Dios no perdona de esa manera. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque hay un principio de vida, no es capricho divino, es un principio de vida. Hay leyes de vida en la palabra de Dios. Y es bueno vivir dentro de las leyes, respetar las leyes de la vida. Por ejemplo, una de las leyes es la ley de la gravedad. Vamos a decir que este micrófono es preciosísimo, también de cristal. Si yo lo suelto, cae, porque la ley de la gravedad dice que los objetos son atraídos al centro de la Tierra. Si yo lo suelto, cae, se destroza. Vamos a decir que vale $1.000.000. Voy a acabar $1.000.000. Entonces debo respetar la ley de la gravedad, agarrar con firmeza. No puedo soltarlo, porque si suelto voy a sufrir las consecuencias de mi desobediencia. Tengo que respetar la ley de la gravedad. Hay leyes que Dios ha establecido en este mundo para la protección de la propia vida. Y yo te digo una cosa, tú puedes quebrar las leyes de la vida y meterte en problemas. Y Dios siempre te va a perdonar, pero la vida no te va a perdonar. La vida es cruel, la vida es terrible, la vida es insensible. Yo estaba saliendo una vez de un estadio en San Pablo y un muchacho corrió y me dice, pastor, Dios dice que Dios perdona todo, pero a mí Dios no me ha perdonado. Oh, pastor, ya me he arrepentido, ya he llorado, pero Dios no me ha perdonado. Le digo, pero ¿por qué crees que Dios no te ha perdonado? Porque si me hubiera perdonado me curaría, pastor. Yo estoy con SIDA y ya le he pedido perdón a Dios, ya he llorado, ya me he arrepentido, pero Él no me cura, no me ha perdonado. Ahí está pues el asunto, hay que entender. El perdón divino es una cosa y la vida no te perdona. La vida te cobra. Tú puedes hacer lo que quieras en la vida. Clamas a Dios por perdón y hay perdón. No el tipo de perdón que di a mi hijo, pero hay perdón, te lo voy a explicar. Hay perdón divino, pero la vida no te perdona. Te voy a hacer otra ilustración que te va a hacer reír. O sea, es decir, que te subes a un edificio de 20 pisos, decides matarte. Y cuando te arrojas, en la mitad te arrepientes. Y le pides, ay Dios mío, perdóname. ¿Cuánto tiempo Dios necesita para perdonarte? Nada, en un segundo. La palabra no salió de tu boca, ya el perdón llegó, estás perdonado. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vas a morir. Perdonado, pero vas a morir. Porque Dios te perdona, pero la vida no te perdona. Entonces, cuando te sientes tentado a jugar con el pecado, piensa que Dios siempre te va a perdonar. Pero la vida no te va a perdonar. La vida te va a cobrar. La Biblia está llena de principios de vida. Y uno de esos principios era, la obediencia tiene como resultado la vida. Porque si tú obedeces los principios de vida, caminas en el sendero de la vida. Pero si tú escoges el camino de la desobediencia, tú te adentras en el territorio de la muerte. La muerte no es un castigo. La muerte es un resultado de una elección tuya. Saca de tu cabeza la idea de que si te portas mal, Dios te castiga. No, eres tú el que decide, o la vida o la muerte. Si escoges el camino de la muerte, pues vas a morir, vas a sufrir. No es una muerte absoluta, digo, una muerte así definitiva. No es que te separaste de Dios, ya moriste. No, vas a ir muriendo en gerundio, lentamente, paulatinamente, poco a poco, todos los días. Muere tu vida, tus sueños, mueren tus ideales, mueren tus valores, mueren tus principios. Vas a ir muriendo hasta que finalmente vas a recibir la muerte eterna. Este camino de condenación es triste, es doloroso.
no quieras entrar aquí. Aquí la gente no es feliz. Puedes tener dinero, gloria, fama, lo que tú quieras. Aquí no hay felicidad. ¿Por qué piensas que Michael Jackson se suicidó? Tenía dinero, tenía fama, tenía poder, tenía gloria, tenía todo. ¿Por qué se mató? ¿Por qué se drogó hasta morir? Porque aquí pues este es camino de muerte. Puede haber gloria, puede haber fama. El otro día alguien me dice, sí, pero ese hombre no quiere nada con Dios y mira cómo tiene dinero. Claro, yo no te estoy hablando de tener dinero o no tener dinero. Yo te estoy hablando de paz, de felicidad, de realización plena. Solo que encuentras en el camino de vida. Porque por aquí vas para pastos verdes y aguas tranquilas. Aquí tienes paz para dormir. Aquí sientes esa vida abundante que Jesús dice y quiere que tú tengas. Aquí no, aquí es destrucción, aquí camino de muerte. Bueno, el hombre pecó. Y la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Quiere decir, el resultado, no es el castigo del pecado, es el resultado del pecado, de una decisión tuya. La paga del pecado es la muerte. Solo que hoy tú vas a Dios y le dices, mira, Señor, no quiero morir. Cuando tú dices perdón, estás diciendo, Señor, no quiero morir. Cuando mi hijito fue descubierto en el pecado, lo primero que me dijo fue, papito, no me castigo. Cuando dijo, papito, perdón, estuvo diciendo, papito, no me castigues. Cuando tú le dices a Dios, Señor, perdón, le estás diciendo, Señor, yo escogí el camino de la muerte, pero no quiero morir. Perdón. Si Dios fuera hombre, haría lo que yo hice con mi hijo. Te diría, estás perdonado, vete tranquilo, en paz. Pero Dios es Dios. Su palabra es eterna. Sécase la flor, marchítase la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y su palabra es clara. Aquí hay un principio de vida. Obediencia, vida; desobediencia, muerte. El hombre pecó, tiene que morir. Escogió, es el resultado natural de su decisión. Tiene que morir, pero no quiere morir. Clama por perdón. Solo que Dios no puede cambiar el principio establecido en la palabra. Entonces, ¿qué hace? Ahí viene el misterio del amor de Dios y del perdón. Él no te libera del perdón. Él paga el precio del perdón. El precio es la muerte. Tú pecaste, pero no quieres morir. Pero alguien tiene que morir. Porque el resultado del pecado es la muerte. No quieres morir tú, entonces alguien tiene que morir. Te lo voy a ilustrar de una manera. Barrabás era el peor criminal de aquellos días. Todo el mundo, la policía perseguía a Barrabás. Y un día lo agarraron. Porque tú te puedes esconder un día, 2 días, 3 días, pero un día te agarran. Tú puedes escaparte de los resultados de tu pecado un día, 2 días, 3 días, pero un día te agarran. Y yo te digo en el nombre de Dios, querido, si estás jugando con el pecado, para. Si estás jugando con el pecado, para. Porque puede no sucederte nada hoy día, mañana, pasado mañana, pero un día te agarran. Un día la consecuencia de tu pecado te alcanza. Por lo que más quieras, por amor a ti, a tus sueños, a tus padres. Para. Porque en esta vida tu pecado te alcanza. Y lo agarraron a Barrabás. En aquellos tiempos, cuando se prendía un marginal, un bravo de aquellos, la pena era la pena de muerte, y muerte de cruz, crucifixión. Para nosotros hablar de la cruz es fácil, pero tú no entiendes lo que es la muerte de cruz. La muerte de cruz era la más salvaje y cruel de las muertes. Era una muerte no para matar, para hacer sufrir.
Porque nadie muere porque se le clava un clavo aquí y otro en los pies. ¿Quién muere por eso? Por lo menos si le clavaran el clavo en el corazón o en el cerebro. Pero en las manos, ¿quién muere por 2 heridas en las manos? Así que agarraban al delincuente, preparaban primero para él una cruz, porque la cruz tenía que tener las medidas del delincuente, porque si el delincuente midiese 2 metros, ¿cómo lo iban a crucificar en una cruz de 1,50? No daba. Entonces, para cada delincuente, su cruz con su medida. Era preparada la cruz con las medidas del delincuente. Era una muerte terrible. Clavaban al delincuente en las manos. Levantaban ahora la cruz con el peso del delincuente, pues las carnes se rasgaban, la sangre salía y quedaba ahí. ¿Sientes el frío? Ahora imagínate allá en Jerusalén. Imagínate en una noche helada, en la montaña. Imagínate el viento soplando de noche en ese cuerpo semidesnudo, porque lo clavaban solo con un taparrabo. Allá, ahí, herido. Al día siguiente salía el sol, aquel sol serrano, aquel sol implacable, aquel sol que quema. Las moscas venían, se posaban en la sangre del delincuente. La ley no permitía darle comida ni agua. La ley lo único que permitía era darle un poco de vinagre en los labios, nada más. Y ese delincuente podía estar ahí 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, dependiendo de la resistencia del delincuente. ¿Pero por qué? Nadie podía sacarlo de la cruz hasta que muriera. Esa era la ley. Él tenía que estar clavado hasta morir. Y duraría el tiempo que él resistiera, que su cuerpo resistiera. Es que era una muerte planeada. Porque de día, la gente alrededor, porque era un delincuente, había hecho tanta fechoría, a veces el delincuente había violado a la hija de un hombre, ahora el papá estaba ahí, el hombre clavado en la cruz, muriendo, agonizando, porque aguantaba 1 día, aguantaba 2 días, llegaba un punto en que el delincuente, por más duro que fuera, pues ya comenzaba a tambalear y ya quería morir, y a veces suplicaba a los soldados: por favor, clávame la lanza en el costado, ya, dame la estocada final, no aguanto más, ya, por favor, mátame. Pero la ley no permitía. Esa muerte era para hacer sufrir. Y a veces el papá de la chica violada estaba abajo y lo miraba al delincuente y decía: miserable, ¿te acuerdas lo que hiciste a mi hija? Pues muere. Era para eso, esa muerte era para eso. Para que el público se vengase de los hombres malos. Muere, miserable, muere, muere. No, por favor, mata. No, no vas a morir. Yo quiero que dures. Para que pienses, para que recuerdes todo lo que has hecho. Muere ahí. Pobre hombre, finalmente moría. Pues Barrabás fue condenado a ese tipo de muerte. Entonces llamaron al carpintero, tomaron las medidas de Barrabás, tanto de altura, tanto de largura, tanto de anchura, en fin. Ahí el carpintero fue a la carpintería, preparó la cruz de Barrabás, abajo colocó Barrabás, el nombre Barrabás, cruz para Barrabás. Fue, dejó la cruz, recogió su dinero, se fue. Ahí estaba Barrabás, ahí estaba la cruz de Barrabás, con las medidas de Barrabás. Pero ese día los soldados prendieron a Jesucristo. Jesús no le había hecho mal a nadie. Jesús solo había curado, había amado, había perdonado, había restaurado. Jesús le hizo mal ¿a quién? Hebreos dice: fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no tenía que morir. Él no tenía por qué morir. Pero él había hecho un trato con su Padre allá en el cielo. El hombre, la humanidad estaba condenada a morir. Oh querido, tú y yo estábamos condenados a morir. Y Jesús nos amó tanto que le dijo a su Padre: mira, Padre,
La palabra dice que el resultado de la obediencia es la vida y el resultado de la desobediencia es la muerte. La humanidad pecó y está condenada a morir. Pero yo no quiero que muera. Entonces yo quiero tomar la naturaleza humana. Voy a ir a la tierra. Voy a vivir entre los hombres. Voy a ser tentado en todo, pero nunca me voy a separar de ti. Yo voy a conquistar la vida. Yo tengo la vida como Dios, pero yo voy a conquistar la vida como ser humano. Y eso fue lo que sucedió. Por eso Jesús vino. Y por eso aceptó la muerte pasivamente, porque Él vino justamente a morir la muerte que el hombre merecía, para que el hombre recibiera la vida que Él merecía. Condenaron a Jesucristo a la pena de muerte sin haber hecho nada. Ahí apareció Pilato, ¿te acuerdas? Pilato pensó, yo lo voy a salvar. Él no hizo nada de malo, yo lo voy a salvar. Inclusive en la noche, en la madrugada, la esposa de Pilato tuvo un sueño y la esposa despertó a su esposo y le dice, mira, están matando a un inocente, tienes que hacer algo para defenderlo. Y Pilato fue. Ese día era fiesta. En la fiesta de Jerusalén había por costumbre, como hoy día 28 de julio, ayer, en fin, hoy a desfile, ¿no? En ese tiempo en la fiesta había la costumbre de soltar un preso. Entonces Pilato pensó, ya sé cómo lo voy a salvar a Jesús. Voy a agarrar al peor delincuente, aquel que todo el mundo quiere ver muerto. ¿Quién es ese? Barrabás. Muy bien, lo voy a agarrar a Barrabás. Y voy a decirle al pueblo, aquí está un hombre que no les hizo nada de mal. Y aquí está un hombre que les ha hecho tanto mal. Entre Barrabás y Cristo, hoy día es fiesta, voy a soltar a uno. ¿A quién quieren ustedes que suelte? Y él pensaba que el pueblo iba a decir, suelta a Jesús y mata a Barrabás. Pero Pilato casi se volvió loco cuando el pueblo enardecido gritó, suelta a Barrabás, crucifica a Cristo. Pilato no podía entender. Él no era judío, él no conocía nada de nada. Él no podía entender la locura de los hombres. Ya no podía volver atrás, ya estaba dado el veredicto. Suelta a Barrabás, pecador, miserable, merece morir, déjalo vivir. Pero mata a Cristo, no hizo nada, pero déjalo morir. Yo te digo una cosa, ¿sabes que el ser humano que mejor entendió lo que quiere decir Cristo murió por mí fue Barrabás? Porque ya no había tiempo, la crucifixión tenía que ser ahí. Ya no había tiempo para llamar carpintero, para tomarle las medidas a Jesús. Ya no había tiempo. Además, ahí estaba una cruz vacía, la cruz de Barrabás. Y cuando Barrabás le soltaron las cadenas y los grillos, yo creo, esto, déjame imaginar, esto es mi imaginación de predicador. Yo creo que Barrabás se acercó a Jesús y lo abrazó. Y le dijo, Señor, gracias, Señor Jesús, gracias, porque tú apareciste. Porque si tú no hubieras aparecido, quien iba a morir era yo. Pero Señor, gracias, yo no tengo palabras para agradecerte, porque ahora yo estoy salvo y tú vas a morir en mi lugar. Tú sabes ¿por qué Barrabás no se entregó? Porque él entendió exteriormente lo que era Cristo murió por mí. Se fue Barrabás, libre, gritando, saltando, estoy libre de la muerte. Ya no había tiempo para construir la cruz a Cristo. Ahí estaba la cruz de Barrabás vacía. Agarraron la cruz de Barrabás, le hicieron cargar a Jesús. Tú sabes que la tradición dice que Jesús, mientras subía a la montaña, cayó 7 veces. ¿Te acuerdas? ¿Por qué cayó?
Porque Jesús no estaba cargando su cruz. Porque a Jesús nadie le construyó una cruz. Porque Jesús no merecía una cruz. Porque Él no hizo nada para merecer una cruz. Jesús cargó la cruz de otro, por eso cayó una vez y otra, porque Él estaba cargando una cruz que nunca fue preparada a su medida. Él cargaba una cruz ajena. Y por favor no me digas que era la cruz de Barrabás. Era tu cruz. Era mi cruz. Era yo que tenía que morir. Pero Jesús te amó tanto. A pesar de cómo vives, a pesar de lo que haces, Él te amó tanto que dijo, voy a morir por ti. Y llegó al topo de la montaña y colocaron la cruz en el suelo y clavaron sus manos y sus pies. Y después levantaron la cruz y las carnes de Jesús se rasgaron. Ahí desde la cruz del Calvario yo creo que Jesús miró para la UPU 2019, una noche fría de julio, Proyecto Caleb, y ahí colgado en la cruz, muriendo, te miro a ti y te dijo, hijo, estás perdido, vas a morir, pero yo no quiero que mueras, y estoy haciendo aquí todo lo que puedo para salvarte. Dime, ¿qué más puedo hacer para que pares de continuar viviendo como estás viviendo? ¿Qué más puedo hacer para salvarte? Estoy dando todo lo que puedo dar. Estoy dando mi vida por ti. Qué fácil es decir, murió Jesús en la cruz por mí. Oh, querido, Jesús no era un loco suicida con ganas de morir. Él era un Dios, pero que se hizo ser humano. Y como ser humano tenía instinto de salvación, de vida. Él no quería morir. Instinto de conservación. Tanto así que la noche anterior en el Getsemaní, Él lloró. Y el texto bíblico dice que sudó sangre. Y hoy día la ciencia prueba que en momentos de extremo dolor y sufrimiento, el ser humano es capaz de sudar sangre. Y Jesús sudó sangre. Y le dijo a Dios, Señor, yo no quiero morir. Si puedes pasar este cáliz de mí, pásalo, porque yo no quiero morir. Y la sierva del Señor dice que ángeles del cielo vinieron y le dijeron, hijo, si quieres vuelve. Hubo un momento en que en la mano de Jesús estuvo tu vida y tu muerte, la mía. Pero Jesús me amó tanto que dijo, yo no puedo permitir que tú mueras. Tengo miedo de morir, pero mañana voy a la cruz. Y por eso subió a la montaña y por eso murió clavado en la cruz. Cuando yo era niño, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos. Y ahí había un cuadro de la crucifixión. Yo era pequeño. Y le preguntaba a mi madre, madre, ¿quién es este que está aquí? Y ella me decía, hijo, ese es el buen ladrón que se arrepintió en la hora de la muerte. Y este otro, ese es el ladrón malo que no quiso arrepentirse. Y este que está aquí en el medio, ¿quién es? Ella me decía, hijito, ese es Jesús, nuestro Salvador, que murió para salvarnos. Y estos que están aquí abajo, ¿quiénes son?
Y el tono de la voz de mi madre cambiaba cuando me decía: ay, hijo, esos son los malditos soldados que mataron a Cristo. Y tuvieron que pasar años para yo entender que no fueron los malditos soldados que mataron a Cristo. Fui yo. Tú sabes, cada vez que tú cometes un pecado y vas a Dios y le dices: Señor, perdóname, ¿sabes lo que le estás diciendo? Señor, yo pequé y yo merezco morir. Pero no quiero morir, soy tan cobarde que no quiero morir. Por favor, perdóname. Muere tú en mi lugar porque yo no quiero morir. Para que entiendas eso, te voy a volver a contar una historia que ya te conté tantas veces del pastor Richards, H.M.S. Richards, el fundador del programa La Voz de la Profecía en los Estados Unidos. Él contó su historia, escribió su historia y dice que cuando era muchachito, así chiquillo de 13 años, 14 años, le gustaba saltar la cerca del vecino y robar manzanas del vecino. Y un día cayó trayendo las manzanas y el vecino descubrió y se quejó con la mamá, y entonces la mamá tomó una vara verde y le dijo: mira, hijo, voy a hacer un pacto contigo. ¿Cómo andas robando las manzanas del vecino? Mira esta vara. Si tú vuelves a recoger una manzana del vecino, yo te voy a dar 5 veces con esta vara en las espaldas. ¿Me estás oyendo? Sí, mamita. ¿Qué te estoy diciendo? Que si yo vuelvo a robar las manzanas me das 5 veces. Entonces está claro, está claro. Y él dice: durante un día resistí, una semana resistí, 2 semanas resistí, pero caí en la tentación. Las manzanas estaban rojas, bonitas. Miré para aquí, miré para allá, nadie me vio. Recogí manzanas. Pero cuando caí a mi patio, saltando la cerca, mi madre estaba ahí con la vara en la mano, esperándome. Las manzanas rodaron por el suelo. Y yo le dije: mamita, perdóname, por favor, perdóname. Y mi madre dice: no, hijo, nosotros teníamos un trato, ¿te acuerdas? Teníamos un trato. ¿Sí o no? Sí, mamita. ¿Cuál era el trato? Que si yo volvía a robar las manzanas, tú me dabas 5 veces con esa vara en las espaldas. Entonces, ¿robaste o no robaste? Sí, mamita. Entonces vamos a cumplir el trato. Y Richard dice: yo comencé a llorar. Le dije, me arrodillé: mamita, perdóname, por favor, te prometo, nunca más, perdóname, perdóname. Y la madre le dijo: no, hijo, no hay perdón. Hubo pecado, habrá consecuencia. Tú no quieres sufrir la consecuencia, pero hubo pecado. Entonces tiene que haber consecuencia. Tú no la quieres sufrir, alguien tendrá que sufrirla. Pero mamita, por favor, está bien, hijo. Yo te amo. Tú no vas a sufrir la consecuencia. Gracias, mamita, levántate. Toma la vara en tus manos. ¿Para qué? Toma la vara en las manos. ¿Pero para qué? Tú no quieres sufrir la consecuencia. No, mamita. Entonces la voy a sufrir yo. Aquí están mis espaldas. Dame 5 veces, sin piedad. Y él dice: en ese momento paré. ¿Cómo podría golpear a mi madre por un delito que yo había cometido? Richards no pudo, pero nosotros pudimos. Nosotros no teníamos otra opción de salvación a no ser permitir la muerte de Cristo. Y Él te amó tanto que murió por ti como un cordero, fue llevado al matadero, y como una oveja muda delante de sus trasquiladores,
enmudeció y no abrió la boca. Ahora miran lo que dice el texto. Quiero el texto de nuevo en la tela, para que ustedes entiendan lo que es el bautismo. Pablo pregunta, por favor el texto en la tela. ¿No sabéis que cuando nos bautizamos, no sabes tú que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Yo pequé, tengo que morir. Es el resultado, es la consecuencia de mi pecado. Pequé, y la Biblia dice, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pequé, tengo que morir, pero no quiero morir. Entonces puedo morir la muerte de Cristo, porque Cristo murió por mí. Y allí ya no muero yo, porque Cristo murió por mí. Pero para que la muerte de Cristo me sirva a mí, yo tengo que venir al tanque del bautismo. Porque cuando me bautizo en la muerte de Cristo. No quiero bautizarme, entonces tengo que morir yo. No quiero morir yo, entonces acepto la muerte de Cristo, pero para que me sirva la muerte de Cristo tengo que bautizarme. Ah, pastor, pero es que yo todavía no estoy preparado. Entonces vas a morir tu muerte. Ah, pastor, pero que no quiero morir. Entonces vas a bautizarte. Pero pastor, déjeme pensarlo. Entonces vas a morir. Pero pastor, no sea radical. Entonces ve y bautízate. Porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no tiene valor para ti, a no ser que te bautices. Dios te ama, querido. Si esa muerte fuera una muerte instantánea, sería bueno. Porque después de muerto ya no sufres. Pero esa muerte no es instantánea. Es una muerte lenta y paulatina. Vas muriendo cada día, poco a poco. Nada te sale bien. No logras tus sueños. Te sientes derrotado, te sientes infeliz. Te preguntas, ¿para qué vine al mundo? ¿Por qué a otros les va bien? ¿Por qué a mí no? Es que estás muriendo. Tu muerte que un día será definitiva. Pero no tienes por qué hacerlo. Hay solución para ti. Muere la muerte de Cristo. Pero para eso, bautízate. Porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Por eso esta noche voy a pedir a Ingrid que venga para cantar, porque mientras ella canta voy a hacer un llamado específico. Este llamado no es para los muchachos que están bautizados ya. Este es un llamado específico para ti que todavía no has pasado por el agua del bautismo y que esta noche quieres decirle, Señor, yo quiero morir la muerte de Cristo, yo quiero ser bautizado. Yo no quiero continuar viviendo, caminando los caminos de la muerte. Ahora entendí lo que significa el bautismo. Ahora entendí lo que significa Cristo murió por mí. Y yo quiero darte mi vida y yo quiero ser bautizado. Quiero morir la muerte de Cristo. Si quieres hacerlo, mientras Ingrid canta, te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante.